Bueno, llegamos al momento de las conclusiones de las jornadas y hemos invitado a dos colaboradoras de nuestro proyecto, a Ana Millán Gasca, que trabaja en la Universidad de Roma. Bueno, Ana es matemática, nos conocemos hace muchísimos años desde que estudiábamos en Zaragoza, doctora en matemáticas y además es historiadora de la ciencia. Entonces, lo bueno es que es profesora en una universidad de Roma, en la Facultad de Educación, y que ha intentado llevar esta visión humanística y humana, sobre todo de las matemáticas, al mundo de la enseñanza. Entonces su aportación a mí me parece súper rica y bueno, Ana, pues nos puedes contar qué ves de todo esto, de todo este proyecto, de estas jornadas, en relación a la enseñanza de las matemáticas, a cómo seguir con toda esta novedad. Hola, buenos días a todos. Me alegra muchísimo participar en las jornadas que ha organizado una de las unidades del proyecto Anfumame, los jefes, digamos, la cabeza de fila en Pamplona. Y sí, estamos en el momento de sacar conclusiones, de mirar hacia atrás sobre un recorrido que inició en septiembre de 2018 en Roma, con una reunión entre todos en que nos conocimos, algunos nos volvimos a ver después de un tiempo y digamos hemos capitalizado sobre viejas, antiguas relaciones muy profundas y nuevos encuentros, otros que se han producido durante el proyecto. Y ahí está la base para la riqueza que se ha visto también en estas jornadas. Y aún más atrás, porque claro, este proyecto antes de que nos lo concedieran lo preparamos y hay detrás un encuentro, el encuentro de Santander, un año antes, digamos, en fin, entonces llegamos al momento de echar hacia atrás y me alegro de estar aquí con vosotros para contaros un poco también de Roma y si acaso he pensado haceros alguna pequeña reflexión también a la luz de lo que he escuchado, etcétera. Y bueno, en Roma hay dos unidades, como en Zaragoza, porque en Roma y en Zaragoza hay una unidad universitaria y un socio externo, que es una asociación, y esto es una parte interesante de este proyecto Erasmus Plus, que acordaros que es un proyecto de innovación en la educación superior, en la educación universitaria. Entonces, ahora llega el momento para nosotros, después de haber trabajado, de intentar también conectar con quien está en la universidad, ¿no? Y comunicarles nuestras inquietudes. Por ejemplo, ahora me habéis nombrado a este profesor de la Universidad de Navarra que ha traído aquí a sus alumnos, hemos oído también a Arantxa, Fraile, o sea, hay una serie de personas que nos siguen también en Italia, pero quizá tenemos que hacer más hincapié y contar. Un poco lo hemos contado porque hemos presentado muchas comunicaciones en congresos internacionales y Inma ha sido, la profesora Inma Lizasoa ha sido la persona que ha asumido esta responsabilidad físicamente y concretamente, contando y explicando poco a poco las conclusiones a las que íbamos llegando. Entonces, en Roma, las dos unidades son la Universidad Roma III, que es, como dice su nombre, es la tercera universidad de Roma, la más antigua es la Sapienza. Hay otra segunda, que se llama Tor Vergata, y esta es la tercera, un poco más pequeña de tamaño, pero que tiene una parte gigantesca de pedagogía, porque es la universidad con más pedagogía de las tres que hay en Roma. Y luego está la Asociación Tocalón, que es una asociación formada por profesores. Claro, en España los profesores de matemáticas están bastante organizados y en la Federación de Profesores de Matemáticas, además ahora cada día se mira más hacia el mundo de la enseñanza primaria, ¿no? Antes era una asociación muy centrada sobre la enseñanza secundaria y ahora cada vez más el interés de las cuestiones de primaria y de los niños están en el centro porque son apasionantes, ¿no? Y han estado esa serie de artículos que publicaron David Barba y no me acuerdo el nombre bueno, perdonad, tengo un lapsus, no me acuerdo de los autores. Cecilia, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
Sí, Cecilia. Ya David y Calvo. Cecilia. Sí, que no me Cecilia acuerdo. Calvo. Cecilia Cecilia Calvo, ok, Calvo. de acuerdo. David Val y Cecilia Calvo, que además hacen siempre una broma sobre lo de barba y calvo, ¿no? Bueno, entonces en Italia hay mucho menos este movimiento de asociación, ¿no? Entonces la asociación Tócalo es una asociación de profesores para formarse, para buscar formación. Entonces esto es un principio que la universidad tiene que apoyar, o sea, que los profesores no estén bajo el efecto de expertos externos, sino que puedan, digamos, formarse al interior, dentro de su propia comunidad, como un proceso cultural. Entonces os cuento solo brevemente que en Roma hemos desarrollado 2 de los 6 talleres. Uno es un taller de geometría, pero lo que lo caracteriza es no solo el tema matemático, la geometría, sino sobre todo el enfoque que está muy centrado sobre la expresión del ser humano, la expresión corporal, la expresión con la palabra, digamos, pero algo más allá, salir de sí mismos y conseguir que las matemáticas sean un terreno de la expresión, no un terreno que está excluido de la expresión. A menudo los maestros no quieren enseñar matemáticas, por lo menos en Italia, porque en todas las demás asignaturas uno ve que los niños pueden sacar de dentro potencialidades, en que sea con la lengua, con el arte, incluso con la educación física, si queréis. Pero matemáticas es como un terreno recintado donde se dan instrumentos asépticos y servirá mucho para encontrar trabajo, está como excluido. ¿Quién puede querer tener ganas de enseñar matemáticas así? Las matemáticas se hacen odiosas no solo para los niños, sino también para los profesores, incluso los súper motivados, vocacionales, etcétera. Y el segundo aspecto que está íntimamente relacionado con este es el del juego. El juego. Entonces, expresión y juego, porque los antropólogos nos han mostrado en cantidad de trabajos interesantes que hoy la comunidad de la pedagogía un poco olvida, estos trabajos antropológicos, que es un terreno natural del ser humano desde la infancia. Y el otro día hablaba con un profesor de la Universidad de la Calabria, que es un profesor de matemáticas que dirige el grado de magisterio en Calabria, y me decía, me choca de este proyecto que el juego no es un juego como cosa de niños, que está muy bien, sino que los adultos juegan. O sea, jugar con las matemáticas en un taller hace que algo se mueva dentro de ti y no hace falta hacer muchas teorías, hablar mucho de la enseñanza activa y tal y cual, o nombrar, no sé, nombrar a Brunner o a Dewey o que eso, sino que simplemente lo vives dentro, ¿no? La dimensión del juego como una cosa que sí, es natural en la infancia, pero la tenemos dentro y como nos ha enseñado Miguel de Guzmán, las matemáticas son también juego, y esto que él piensa y que ha justificado refiriéndose, precisamente ha sido Miguel de Guzmán el que ha dicho, mirad que existen los trabajos de antropología que nos iluminan. Entonces, y muchos matemáticos que trabajan en la investigación expresan esta sensación de jugar, de hacer algo que es está como encerrado en sí mismo con una serie de reglas, pero que luego son potencialmente de expresión. Entonces, el taller de geometría de Tocalón está basado mucho sobre esto. Para nosotros en Italia es bastante rompedor porque yo me doy cuenta de que en magisterio en España, en muchísimas sedes, hay asignaturas de expresión corporal que faltan en Italia. Es un sector que está considerado como por parte de las artes escénicas, por ejemplo, y ahí sí que está desarrollado, pero no contagia la formación de maestros. Luego nosotros allí hemos tenido un campo importante desde el punto de vista de nuestro contexto cultural nacional. Y esto ha hecho que en realidad haya como digamos un tercer socio, una persona, un grupo con el cual hemos colaborado estrechamente, que se llama el Arca en el Bosque, el Arca en el Bosco, que es un centro de pedagogía de la expresión formado también por muchos profesores. Entonces, os animo en la página de internet de Anfomam a ir a localizar un multimedia creado por la asociación Larca en el Bosco,
precisamente para explorar esos puntos de encuentro entre la expresión y las matemáticas. Entonces hemos partido hemos partido desde puntos de vista diferentes, pero nos hemos unido mucho. Luego tenemos como un tercer elemento que se nos ha añadido con una participación muy activa y que participará en nuestras jornadas conclusivas, de las que ya os ha dicho algo Inma. Entonces eso es lo que os cuento sobre el taller de geometría de la Asociación Tocalón y sobre la contribución del Centro de Pedagogía de la Expresión, que está en la ciudad de Nemi, al lado muy cerca de Roma, en un sitio maravilloso. Y en la Universidad Roma 3 hemos organizado un taller, hemos creado un taller de historia de las matemáticas. Y de nuevo aquí, y de su enseñanza. O sea, no solo acercar la historia de las matemáticas a los profesores, sino también cómo acercarla a los niños. Y este taller sí se centra sobre un tema, desde luego, pero tiene también un leitmotiv, una línea de fondo, que es la narración. La narración que habéis visto también en lo que ha contado en la primera sesión que hizo Inma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en Italia tenemos la suerte de muchos autores de narrativa para niños inspirados por la historia de las matemáticas. Y os he traído aquí algunos libros para que veáis, fijaros. Por ejemplo, fijaros este, que es maravilloso, sobre la llegada a Europa de los números que venían de la India a través de los países islámicos. Y, por ejemplo, en el Museo Egipcio hay toda una colección para niños donde, por ejemplo, se habla de la escritura y de los números. Y aquí tenéis los otros libros que conocéis mucho mejor porque están traducidos al español, que son los libros de Anna Cerasoli, donde hay un elemento histórico importantísimo, en particular en este que yo creo que es ya un clásico de la narrativa infantil, La geometría del faraón, y sobre Arquímedes, sobre el círculo, sobre el número pi, que os voy a enseñar una maravillosa. No me acuerdo si está traducido al español, ¿me podéis ayudar? Sí, sí está, Ana. Está traducido. Sí, entonces os sí, quiero está. solo... Yo amo muchísimo esta ilustración maravillosa, doble página, donde se ve cómo viajaban por el Mediterráneo las matemáticas en el mundo antiguo, y luego después así ha continuado en el mundo medieval y en el principio de la Edad Moderna. Entonces os he contado los socios, un poco cómo son. Nuestro tercer socio con el cual nos acordamos, hemos pensado, tenemos además, ¿cómo podemos decir? Vamos a decir una socia individual que no es un socio colectivo, que es nuestra directora de cine, digamos, nuestra videomaker, Fulvia Subanía, cuya colaboración ha sido crucial, porque como nosotros estamos intentando mostrar un modo de trabajar también en magisterio, ¿no? Un ambiente que se crea en el que los alumnos de magisterio también se expresan en el aula, se preparan, porque si uno no consigue expresarse en ese ámbito, ¿cómo podrá dejar cancha libre a sus alumnos en el aula, en los colegios, en los centros de enseñanza, ¿no? Entonces, para capturar eso, la mirada de Fulvia Subanía ha sido fundamental para nosotros que trabajábamos y para intentar contar hacia el exterior. Entonces, os invito a ver los vídeos que ha preparado. Son como unos cortos, digamos, cortos muy cortos, de pocos minutos, algunos llegan hasta 12 minutos, que ha elaborado Fulvia Subanía, que están en la página de Anfomam en YouTube. Antes os he dicho la página de Anfomam de Internet para el material audiovisivo del Centro de Pedagogía de la Impresión. Ahora os digo los vídeos. Por ejemplo, os señalo un vídeo sobre la pedagogía de la expresión como viene cultivada aquí en Roma, que os puede interesar, es muy corto y es muy bonito. Y claro, me gustan muchísimo dos vídeos sobre que fueron grabados cuando nosotros pusimos a la prueba en enero del 2019 el taller de historia de las matemáticas. Hay dos vídeos, uno sobre la sesión inspirada en la geometría del faraón y uno sobre la sesión inspirada en los orígenes sumeros de la notación, la primera forma de notación numérica escrita. Y, o sea que esto es lo que he hecho en la primera parte de esta pequeña observación. O sea que narración, expresión, juego. Ya veis que aquí hay
una apertura hacia las letras, hacia las artes, que tienen mucho que decirnos. Entonces, ahora yo os cuento un poco también mi punto de vista. Yo pienso que la didáctica de las matemáticas, que tiene una historia muy antigua, porque los matemáticos se han preocupado de pedagogía desde finales del siglo XVIII. Hay nombres excelentes de grandes matemáticos, que ahora no os quiero contar porque están escritos en otros idiomas a lo mejor, que se han preocupado por la didáctica, pero bueno, en España hemos tenido a Vallejo, que fue un conocedor de Pestalozzi, que se interesó desde la enseñanza superior de las matemáticas hasta los niños. Escribió una aritmética para niños donde dice a principios del siglo XIX: fijaros que no hay que preocuparse solo de los guarismos, sino que hay que empezar por las palabras, porque el niño habla, o sea que aprendió de la escuela de Pestalozzi a escuchar a los niños y a ponerse en el papel de los niños. Los niños escuchan los números antes de escribirlos y no nos damos casi cuenta de que para ellos es mucho más, cala mucho más hondo el sonido de la voz de la madre, la voz de los otros compañeros, de quien los rodea, el sonido, la música, el ruido de los sonidos de la naturaleza, los sonidos de los animales, todo esto cala mucho más hondo. Nosotros solo muy poco a poco los alfabetizamos, no porque los sentemos en primero a escribir o porque en la escuela infantil les hagamos ejercicios de preescritura, ellos se alfabetizan. Entonces, quiero deciros que hay una reflexión muy antigua, muy antigua. Y la didáctica de las matemáticas, como la conocemos hoy, es fruto sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y se ha convertido en un mundo altamente especializado. Yo lo respeto profundamente porque creo mucho en el pluralismo académico y de la investigación, pero creo que se deja atrás la cuestión del impulso interior, del cultivar la vocación, del desear las matemáticas, de enseñar matemáticas. No podemos sepultar a los alumnos de magisterio y a los profesores en activo con la carga gigantesca que llevan de relación con los alumnos, con los padres, con los compañeros, con los directores de los colegios, con la sociedad que les pide mucho. No los podemos hundir bajo digamos, el compromiso, el empeño que deben poner en conocer las matemáticas de base y además muchísimas técnicas, muchísimas teorías pedagógicas y dejar de lado ese cultivar el interior, ese desear las matemáticas. Y os digo de nuevo, este compañero mío y amigo de la Universidad de la Calabria me dijo: ocultamos la seducción de las matemáticas. La seducción. Me da gracia porque estaba pensando que, por ejemplo, las personas de Argentina que escriben sobre matemáticas les viene muy natural hablar de ese tipo de palabras que a nosotros nos parecen muy raras, ¿no? O sea, llegamos a veces en la universidad a convertir a las matemáticas en indeseables y ocultamos una capacidad de seducción que los niños advierten de manera intuitiva, por lo cual cualquier pregunta, cualquier observación, lo decía este jueves un compañero mío que es padre de 4 hijos, hablando de su niña de 5 años, y le decían: porque será muy lista y le gustarán las matemáticas porque es tu hija. Y él dijo: no, es una niña, y entonces cuando oye números, cuando le preguntas sobre desdoblar una forma o sobre una forma que se puede superponer con otra, se entusiasma, le brillan los ojos, ¿no? Entonces, esta seducción la tenemos que sacar, Entonces, en este proyecto, digamos que hemos enfrentado directamente, yo creo que está formado por personas de verdad, y eso me une mucho con todas ellas y me hace admirarlas, que no se esconden debajo no esconden la cabeza en la arena, sino que dicen: estamos aquí en la universidad y tenemos a los profesores en activo, tenemos a nuestros alumnos de magisterio y hay que dar respuestas. Desde luego tenemos que explicar mejor las matemáticas de base, tenemos que hacerles conocer las teorías didácticas, las opiniones, pero hay que ofrecer experiencias de lo que en el centro del Arca en el Bosque llaman un humanismo integral. O sea, no puede ser que reduzcamos a las matemáticas en los principios del siglo XXI
a técnicas, a competencias, competencias que luego queremos medir con un test. Las matemáticas son una semilla que se siembra y no sabemos cuándo. Tiene un efecto inmediato, pero puede tener un efecto en el camino de una persona, en su crecimiento. Entonces tenemos que poner todas las bases para que las matemáticas se vean como cuestiones cruciales, comparar. Nosotros continuamente nos comparamos, nos medimos con los otros, medimos la justicia, queremos realizar un mundo justo y allí las matemáticas intervienen con su mirada, una mirada que no pretende cubrirlo todo, pero que nos ofrece algunas pistas. Componer y descomponer, digamos, una fuerza interior que también los antropólogos han mostrado como típica del ser humano. El ser humano enseguida, ¿verdad?, da forma, crea una lanza, crea un adorno, después crea los ladrillos y levanta las paredes, excava, todo este tipo, traza, todo este tipo de actividades las ponemos en juego en las matemáticas. Y esto para superar eso que nombraba ahora una profesora que he oído, superar esos miedos, ese, bueno, me voy a quedar aquí en lo que estoy cómoda, me gustaba mucho esta expresión, no puede ser, quien está en la enseñanza, si se acomoda, perece, porque esa comodidad es falsa, después es intoxicante, es aburrida, pierdes esa fuerza interior de arrastrar a los alumnos que te hace entrar en clase con fuerzas renovadas después de 25 años o de 10 o de 3 o lo que sea. El maestro, el profesor, ejercita una acción cultural. Entonces tenemos este peligro del tecnicismo, de los métodos, os he oído hablar de métodos, el de Singapur, este que hay en España, aquí hay uno o dos o tres y la gente riñe, este no es bueno, este equivoca y tal. Entonces, los métodos, y bueno, en Italia además tenemos el método de los métodos con la M mayúscula, el de Montessori, ¿no? Y también allí, o sea, hay una universidad en Roma donde es lo único que aprenden. Y yo creo que hay que dar un amplio horizonte a los futuros maestros y a los maestros en formación. Y me refiero, le voy a hacer un comentario también a Marina, que como siempre participó como alumna todavía en las jornadas de Zaragoza y ahora como profesora nos da una contribución maravillosa con sus opiniones. Y le digo esto, claro, para despegarse de la cuestión de las 4 operaciones o la regla de 3 que habéis nombrado, etcétera, yo creo que es fundamental, y con esto acabo, pero os hablo como historiadora de las matemáticas, ¿no? Es fundamental saber una cosa que no sé por qué en ningún curso se cuenta. En España no lo veo en los programas, y a lo mejor lo cuentan los profesores. Es que lo que hacemos hoy en la escuela primaria viene de la escuela de ábaco medieval europea, que nació, fijaros, en Italia, porque vosotros sabéis que fue a Italia a donde llegó por primera vez la escritura de los números con los guarismos, no como noticia, que noticia había llegado antes a España, digamos la verdad, pero como verdaderamente técnica aplicable que cambió radicalmente la contabilidad, el mundo de los negocios y tal. Entonces, en Florencia, en San Gimignano, en Venecia, en Pisa, donde fue profesor Fibonacci, parece ser, nacieron estas escuelas de ábaco. Ábaco quería decir aritmética, como entonces se escribían los números con números romanos y se calculaba con el ábaco, no se calculaba con papel y lápiz, era una cosa inimaginable. Nacieron estas escuelas que les llamaban de ábaco porque entonces en Italia ábaco, que significaba aritmética, escuelas de números, quería decir esto, escuelas de números para dejar de usar los números romanos. Entonces estas escuelas tuvieron un éxito de locos y los profesores que daban clase allí, que son nuestros antecesores de Inma, de Raquel, de Arantxa, de Valentina, de Elena, de nuestros antecesores, pues eran, o sea, ahora hay tantas teorías sobre la enseñanza secuencial, programada, bueno, eran unos fenómenos. Cogían a un chavalillo que podía tener 6 años, podía tener 10, podía tener 12, da igual, los cogían, les hacían una prueba que mis alumnas le llaman el test de ingreso, yo me río porque miraban a ver lo que les habían enseñado en casa, si sabían contar en voz alta, si sabían algún número dibujarlo y tal.
y en 2 años los convertían en unos calculadores increíbles, que sabían hacer operaciones, sumas de un número de sumandos absurdos, sabían tener mantener la contabilidad de doble entrada, sabían resolver cómo distribuir los beneficios en una compañía, etcétera. Y todo eso poniéndoles una cosa detrás de otra. Primero la suma en columna de 2 sumandos sin llevadas, después de 3 sumandos sin llevadas, después de 3 sumandos con 4 cifras sin llevadas, y luego después las llevadas, y aumenta el número de las cifras, aumenta el número de los sumandos. Todo muy claro. Y eso es lo que nos llevamos, lo que tuvo tal éxito que estamos en el año 2021 y aún la mayor parte del mundo se cree que eso son las matemáticas. Entonces, saberlo, por una parte, nos admira, nos maravilla del tesoro cultural, un tesoro cultural que ha trascendido las religiones, las áreas del mundo, ¿no? Como explicó Mali en su libro interesantísimo sobre la enseñanza de las matemáticas, en el 1999 lo publicó. Dice, ahora explicamos mejor las matemáticas en China que en Estados Unidos, pero nos lo enseñó un misionero norteamericano, porque es esa misma forma hecha en un libro divertidísimo de aritmética elemental en chino, con ejemplos de la vida cotidiana en China en vez de la vida cotidiana en Francia, en Estados Unidos o antiguamente en Florencia o en Salamanca o donde fuera, ¿no? Entonces, por una parte es una herencia cultural que nos llena de orgullo, que nos motiva, pero nos da un contexto. Entonces, simplemente os he contado, por lo tanto, los socios que están en Roma, un poco los 2 talleres que hemos hecho, por si queréis hacerme alguna pregunta, alguna curiosidad, se podrán consultar en internet al final del proyecto. Ahora tenemos ya algunos vídeos, algunas cosas que podéis ver sobre lo que hemos hecho. Os he contado que tienen un tema matemático, pero que tienen temas pedagógicos de fondo que son todos dirigidos a rescatar este humanismo integral, esta realidad, o sea, esta fuerza interior que se tiene está presente en los profesores siempre, porque han elegido magisterio, porque siguen al pie del cañón con sus alumnos, con cada nuevo año, cada nueva clase que les toca en condiciones diferentes. Hay que conseguir que salga a la luz también con los temas de matemáticas. Y esto es un reto que nosotros ahora queremos un poco contagiar a los compañeros como nosotros que dan clase en magisterio o que dan cursos de formación después. ¿Y qué más os quería? Sí, lo concluyo con esto. Está claro que porque los niños son una fuente de inspiración, porque en los niños la humanidad brota a raudales, no está contenida, no está aplastada por la enseñanza que uno ha recibido, por, no sé, muchos aspectos ideológicos, nuestro mundo es súper lleno de tecnología. En los niños brota a raudales los deseos, las aspiraciones, los sueños, la imaginación, el deseo de comprender el mundo, la perplejidad, la capacidad de asombrarse, la curiosidad, el ponerte trabas y decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tengo que aprender esto? ¿Pero qué esto a mí qué me dice? O sea, basta escucharles. Si nosotros nos volvemos a la pizarra y apuntamos un ejercicio y esperamos que nos respondan, pues claro, no sale y podemos pasar 5 años con una clase de niños y no tener ni idea, ¿no? Pero en cuanto estamos allí, les escuchamos, les oímos que riñen en el recreo porque se confunden sobre la medida, ¿no? Y algunos tienen claro lo que es medir, otros no, entonces riñen, entonces los escuchamos, los vemos sin atosigarlos, porque tampoco los tenemos que dejar libres también, ¿no? Pero vehicular en clase toda esa expresión y todo eso, claro que por fuerza que nos ilumina, pero nos ilumina por esto, ¿eh? No me gustan a mí esos ecos de Pestalozzi en plan, los niños les tenemos que cuidar. Está muy bien, me alegro muchísimo de que nadie pegue a los niños, por lo menos en algunos países, en clase, que los niños tengan libertad y tal. Pero es algo más profundo que una especie de paternalismo malentendido sobre los niños. Es los niños como fuerza vital que
componen nuestra sociedad, nuestro mundo y que increíblemente tienen algo que decir también sobre las matemáticas. Y con esto os saludo y escucho cualquier pregunta, espero no haber robado demasiado tiempo a Elena, me parece que sí, a pesar de que le prometí que no. Y bueno, un abrazo para todo el mundo y aquí estoy si hay alguna observación o pregunta. Gracias. Pues no sé si queréis comentar algo. También por correo electrónico nos podéis escribir y se lo hacemos llegar a Ana, porque Ana, has dicho tantas cosas que es que no sé si has dejado mucho tiempo a pensar preguntas sobre lo que nos has contado. Ahí primero que dejarlo posar un poco, pero una gozada. No te oímos, Ana. Sí, lo siento, pero bueno, a bote pronto a lo mejor alguien quiere decir algo, pero quizá después de que hable Elena, para no robarle, que ya le he robado la mitad de su tiempo, ¿vale? Yo que no es mío, Ana, el tiempo. Bueno, pues Elena Gil, de la Universidad de Zaragoza, de SESDAW, la conocéis muchos de vosotros y encantados de escucharte. Elena. Bueno, pues buenos días a todos y gracias, ¿no? por llegar hasta las 12:30, hasta las 12:15 del sábado, ¿no? Después de haber estado en las jornadas 3 días. Entonces, bueno, yo sí que quiero empezar mi intervención con un recuerdo, ¿no? En septiembre del 2019 celebramos aquí en Zaragoza las que iban a ser las primeras jornadas presenciales de formación y resultaron ser las últimas jornadas presenciales. Fue el último momento en que todos los miembros del equipo nos vimos bueno, pues en carne mortal, ¿verdad? Y donde además pudimos tener a los participantes con nosotros. En estas jornadas los profesores que participaron, los estudiantes que participaron, empezamos a probar, ¿no? Estos talleres que ahora ya están acabados de diseñar porque estamos en el final del producto, y el sábado, estuvimos toda la semana aquí en Zaragoza, y el sábado visitamos los talleres de SESDAW. Estuvimos en 2 de las sesiones que se hacen con los niños, con el grupo de pequeños y con el grupo de mayores. Y bueno, Ana me contaba, ¿no? Me contaba ayer que en septiembre, cuando los profesores de Docalón hicieron la valoración del proyecto, alguno dijo, la experiencia en SESDAW nos cambió a todos. Nadie salió allí, nadie quedó indiferente, nadie salió de aquella mañana igual que entró. Y bueno, escuchar ayer esto, ¿no? Que me decía Ana, pensé, bueno, pues es que esta frase refleja a la perfección, creo que refleja a la perfección lo que el trabajo con los niños con trisomía 21 ha aportado a este proyecto. ¿Y qué es lo que ha aportado a este proyecto? Pues yo creo que ha aportado una experiencia transformadora. Es una experiencia que nos ha transformado a todos, Una experiencia que empezó con algunas intuiciones, empezamos creo que hace ya 8 años con algunas intuiciones, y que ahora tenemos ya muchas confirmaciones, ¿no? Muchas convicciones acerca de esta experiencia. Y bueno, digo, bueno, pues voy a desglosar, ¿no? Voy a pensar en qué nos ha transformado a todos, para contaros, ¿no? Para transmitir esta experiencia, en qué nos ha transformado a todos. Pues bueno, en primer lugar, lo más evidente, ¿no? Esta experiencia ha transformado a los niños que participan. Son prácticamente los mismos, hace 8 años, en las fotos que se ha puesto Raquel, aparecen niños, ¿no? Que eran muy, muy pequeñitos y algunos ya son casi, ¿no? Adolescentes. Entonces, en primer lugar, ha transformado a los niños. ¿Por qué? Pues bueno, porque ponerles en contacto con los retos propios de las matemáticas, Ana ha nombrado ahora, ¿no? Algunos de ellos, ponerles en contacto con tareas de comparación, con tareas de medida, con tareas de dibujo, ¿no? Con retos, con juegos, con historias, con narraciones. Todo eso nosotros hemos visto pues, cómo les ha abierto los ojos, cómo les ha cambiado la expresión, ¿no? Cómo les ha cambiado la expresión al entrar al taller, cómo les ha cambiado, como ya los conocemos hace unos años, la forma de estar en el mundo. Están más despiertos, más activos, más implicados, más conscientes, ¿no? Más conscientes de lo que les rodea. Y esa atmósfera de las sesiones a las que también tú, Inma, aludías el jueves en la presentación, es fruto fundamentalmente de este cambio que los niños viven en contacto con las matemáticas, ¿no? En contacto con todo lo que tiene que ver, ¿no? Con las matemáticas. Entonces, los niños se han transformado, pero también se han transformado los monitores que asisten a los talleres, ¿no? Monitores que son algunos estudiantes de magisterio, también tenemos estudiantes de carreras, a veces siempre tenemos algún estudiante de matemáticas o algún estudiante de físicas,
muchos que son ya maestras, ¿no? Maestras en ejercicio o en infantil o en primaria o en educación especial. Entonces, hemos visto a lo largo de estos años cómo el estar en estos talleres les ha cambiado la actitud, ¿no? Les ha cambiado la actitud, en primer lugar, hacia las matemáticas, que cada uno, ¿no?, viene al taller con su historia pasada, ¿no? Algunos vienen con un gusto ya por las matemáticas, ¿no? Pero muchas vienen, algunas incluso han sido alumnas mías de pequeñas, ¿no? Porque esto es lo que vienen llevar trabajando muchos años, ¿no? Y sé que las matemáticas no les iban bien, que no les gustaban, y a mí esto me hace especial ilusión cuando alguien que no le han gustado quiere estar con los niños más vulnerables, ¿no? Entonces vemos cómo esa actitud les cambia, cómo trabajar con los niños con trisomía 21, síndrome de Down, les da confianza, les da mucha confianza en sí mismas, les da confianza en que las matemáticas, les da confianza en sí mismas y les da confianza en las matemáticas, les anima a lanzarse sin miedo, que es algo que transmitimos, planteamos una cosa, pero no tenemos miedo a que nos salga mal. A veces decían, oye Elena, esto no les va a salir, digo, da igual, nosotros vemos, ¿no? Vemos a ver lo que pasa, no vamos con una idea prefijada de lo que va a ocurrir. Les hace a muchas interesarse por la materia, ¿no? Una materia que al principio no les gustaba, bueno, pues ese trabajo con los niños les hace interesarse, les hace descubrir que las matemáticas no son solo esa herencia, ¿no?, de la escuela del ábaco que también nos decía Ana, ¿no?, las cuentas en columna, etcétera, etcétera, sino que hay muchas más cosas. El descubrimiento de la geometría es fundamental, el descubrimiento de que podemos hacer también gráficos, de que podemos jugar, de que nos podemos expresar, que hay muchas cosas que tienen que ver, que van más allá, ¿no?, de esa idea tan reduccionista de las matemáticas escolares que a veces tenemos. Y también les cambia la actitud, pues no solamente hacia las matemáticas, sino también hacia la posibilidad y hacia la finalidad que tiene que los niños con discapacidad aprendan matemáticas. Muchas de ellas son profesoras de apoyo o profesoras de educación especial y descubren que se puede ir más allá de lo funcional. Muchas profesoras de apoyo, ¿no?, con las que yo he tenido ocasión de hablar, que son entusiastas, su entusiasmo viene de que tienen que hacer las matemáticas más funcionales, ¿no?, de que tienen que hacer que las matemáticas les sirvan para la vida, esta semana he tenido la ocasión de hablar con una majísima y decía, es que yo quiero que aprendan a leer el reloj, creo que aprendan a manejar el dinero. Digo, bueno, todo eso son intereses, ¿no?, muy loables, pero eso no son matemáticas, ¿no? Las matemáticas les pueden aportar muchísimo más, ¿no?, de lo que es que les sirva, ¿no?, para la vida, porque las matemáticas les transforman, ¿no?, y les hacen a estos niños ser capaces, ¿no?, de comprender mejor el mundo, pero no solo en los aspectos numéricos, ¿no?, de la realidad, sino en otras muchas cosas a los que ellos, ¿no?, pueden abrir su cabecita. Y ven también, ¿no?, cambian, que la finalidad de que los niños aprendan o entren en contacto con las matemáticas y tienen discapacidad no es que aprendan una mecánica, sino que es que comprendan, ¿no?, que entiendan y que a pesar de tener discapacidad intelectual también pueden comprender, ¿no?, pueden comprender oralmente, pueden comprender a través de historias, pueden comprender, ¿no?, con el juego. Y en definitiva, bueno, pues ellas amplían, ¿no?, los horizontes, ¿no?, amplían los horizontes como profesores de apoyo, que no simplemente es apoyar lo que se está haciendo en el aula, ¿no?, sino que conseguir en ese trabajo individual con el niño, que también es una de las virtudes, conseguir que amplíe, ¿no? En tercer lugar, yo creo que también esta experiencia también ha transformado a los investigadores, ¿no?, que trabajamos en este campo, ¿no?, ante los niños, a los maestros y también a los investigadores, ¿no? Este es un proyecto, como ha dicho Ana, un proyecto destinado a la educación superior, ¿no?, a la transformación de la formación universitaria, ¿no? Y yo creo que el foco fundamental que cambia cuando trabajas con los niños con discapacidad es que no estás preocupado, tu foco no es cuántas matemáticas pueden aprender, han llegado hasta aquí, qué han aprendido, cuántas matemáticas les he enseñado, sino que tú pones el foco como investigadora en cómo las matemáticas contribuyen a su proceso de crecimiento, ¿no?, cómo las matemáticas contribuyen a que se hagan personas más plenas. Y por tanto, inmediatamente, esos famosos datos que se recogen, las evidencias, ¿no?, que ahora están tan de moda, bueno, lo que nosotros observamos, lo que nosotros miramos, es otra cosa, mucho más complicada que saber si saben hacer una suma, saben hacer una resta, o reconocer el cuadrado, reconocer el círculo, ¿no? Vamos mucho más allá, es mucho más complicado y
pero mucho más rico, ¿no? Observamos, ¿no? No si el niño lo ha hecho bien o mal, sino si se ha implicado, si le ha divertido, si ha disfrutado con la actividad, si por el contrario es una actividad que no le ha hecho movilizarse, ¿no? De qué manera ha contribuido, ¿no? a que a veces, ¿no? Esa luz de comprensión que vemos en los ojos aparezca, ¿no? Estamos aprendiendo a mirar con ellos, ¿no? Y cambia fundamentalmente también, ¿no? Ese objetivo de la didáctica, ¿no? que ha comentado Ana, ¿no? Esa didáctica tan técnica, ¿no? A veces, ¿no? Tan preocupada, ¿no? Por la dinámica interna de la disciplina, que pierde la visión de los niños. Entonces, bueno, en definitiva lo que ha transformado es nuestra visión de las matemáticas, ¿no? Es cierto que todos los miembros del equipo, con estos lazos personales tan fuertes, ¿no? Que ha comentado Ana también, inicialmente compartíamos una visión de las matemáticas y una visión de la forma de enseñarlas, ¿no? Una visión de la didáctica, la compartíamos inicialmente, ¿no? Y ha salido aquí a lo largo de las jornadas en distintos momentos, ¿no? Una visión de las matemáticas insertas en el mundo de la cultura, no alejadas, ¿no? Una visión de las matemáticas como algo que nos ayuda a comprender del mundo, ¿no? Una visión de la didáctica que está atenta al mundo del niño, ¿no? Y no simplemente a la estructura interna de la disciplina, ¿no? Que está atenta, ¿no? A ver cómo, ¿no? Traemos, ¿no? A los niños las matemáticas y las matemáticas a los niños, ¿no? Donde los niños están presentes, ¿no? Que es fundamental para la formación de los maestros. Bueno, los maestros, que su fundamental interés no son las matemáticas, son los niños, ¿no? Y entonces, bueno, esa visión la compartíamos inicialmente, ¿no? Pero creo que esta experiencia, o al menos, que hablo por mí, pero también hablo, ¿no? Yo creo que, ¿no? que por vosotras, ¿no? que estáis en el equipo, nos ha hecho madurar, ¿no? Madurar esta visión y nos ha hecho ser más firmes en nuestras convicciones. Yo creo que ahora hay cosas que somos capaces de decir con más fuerza y que somos capaces, ¿no? de intentar, ¿no? Transmitir a nuestros compañeros en la universidad, a vosotros como maestros, ¿no? A las familias de los niños, ¿no? Y entonces ver, ¿no? La evolución de los niños con trisomía 21, porque la hemos visto, ¿no? Y no con poquitos, ¿no? Porque bueno, pues en total pues habrán participado, ¿no? 25 niños en Zaragoza, más los que han participado en Pamplona, ¿no? Sí que nos convence de que esta forma de abordar la enseñanza de las matemáticas pues es una oportunidad formativa para todos los niños, no solamente para los que tienen discapacidad, porque si algo funciona con ellos, si algo va bien, si algo les atrae, si algo les gusta, es que tiene algo de verdadero, ¿no? Tiene algo de sólido. A los niños pues no se les puede engañar, ¿no? Ana lo ha aludido, tienen no toda esa vitalidad, pero es que a los niños con discapacidad intelectual mucho menos todavía, ¿no? Si algo funciona, es que funciona, o sea, es que es verdadero, es que nos va a servir a todos, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, ¿no? de lo auténtico, de lo que verdaderamente sirve al ser humano, yo creo que la experiencia con los niños con trisomía 21 nos ha transformado, ¿no? Y nos ha hecho pues madurar. Entonces, bueno, esta sería, ¿no? La primera parte, ¿no? de lo que yo quería transmitiros, que es lo que la experiencia con los niños con síndrome de Down ha aportado a este proyecto, ¿no? Y en la segunda parte, aunque ya os lo ha comentado Inma, os quería comentar invitar a todos, ¿no? a la siguiente jornada del proyecto que se celebrará en Zaragoza y que, como os ha comentado Inma, estará centrada, la hemos llamado Jornada de Matemáticas para una Educación Inclusiva. Entonces, como la jornada la organizamos pues, a medias entre la Universidad de Zaragoza y la organización SESDAO, que es, como os hemos dicho, ¿no? la otra, el otro... ¿Cómo lo habéis llamado? ¿Elemento? ¿Módulo? Bueno, el otro socio de... Socio del proyecto, ¿no? Del proyecto, que no es directamente universitario, ¿no? Que somos la Sociedad de Estudios sobre el Síndrome de Down, que nos dedicamos especialmente a la formación matemática en matemáticas de los niños con síndrome de Down. Entonces, en estas jornadas os presentaremos dos cosas, ¿no? La primera que os presentaremos, que va a ser el manual de actividades para niños con discapacidad intelectual, que ha sido el producto intelectual, como se llaman estos proyectos, que estaba encargado a nuestra asociación, ¿no? A la asociación SESDAO. Y bueno, tras estos 3 años de trabajo, yo creo que ha quedado un manual que va a ser muy útil para todas las personas que trabajan. Y entonces hemos organizado como 10 sesiones ya preparadas para ser trabajadas con los niños, pero en estas 10 sesiones que forman el manual,
hay muchos aspectos, ¿no? No solamente está la sesión, sino está una explicación de los contenidos matemáticos que se trabajan, hay una documentación gráfica de las sesiones con fotos y con vídeos de las sesiones, y hay también en cada una de las sesiones hay un vídeo que hemos llamado de formación para maestros, ¿no? Como a raíz de cosas que se han trabajado, se podía trabajar esto en las aulas de magisterio. Entonces os lo presentaremos, ¿no? Os lo presentaremos despacito en las jornadas, mostraremos alguna de las sesiones para que veáis, y está hecho de una manera muy sencilla para poder ser utilizado, ¿no? Para poder ser utilizado sin muchos conocimientos previos, pero esperemos que con muchos conocimientos post, ¿no? Después de haber leído cada una de las sesiones de este manual. Y luego os presentaremos también el taller que hemos elaborado en la Universidad de Zaragoza, que es el taller de aritmética y geometría integradas, ¿no? Que no es casual que hayamos desarrollado nosotros este taller, ¿eh? No es casual porque todas las actividades que desarrollamos en SESDAO tienen una base geométrica. Empezamos un trabajo con geometría y a partir de ese trabajo con geometría es por donde introducimos los números y por donde son niños que tienen muchísima dificultad para las cuestiones numéricas, pero a través del trabajo con geometría vamos, Raquel os ha contado algunas cosillas ya, vamos introduciendo la comprensión de los números. Y todo lo que hemos aprendido con ellos es lo que nos ha llevado a elaborar el taller de aritmética y geometría integradas, de cómo se pueden combinar las dos cosas, y que también nos presentaremos en las jornadas, ¿no? Jornadas que están destinadas, ¿no? Por una parte, pues a maestros que trabajan específicamente en el campo, pero también a especialistas en enseñanza de matemáticas a alumnos con discapacidad. Entonces esperamos que, por tanto, sean un foco de reflexión, sean un lugar, un foro, no un foco, un lugar donde podamos debatir, donde podamos hablar, porque esto, si ya nada, digamos que en educación no puedes tener nunca seguridades de nada, en el campo todavía menos, ¿no? Entonces él está continuamente pensando, debatiendo, viendo, pues esperemos, ¿no? que estas jornadas puedan ser esto, ¿no? Entonces os pedimos también a los aquí presentes, aparte de invitaros personalmente, ¿no? Pues si podéis difundirlas en entidades que trabajan con la discapacidad o en personas que pensáis que les pueda interesar. Las jornadas se desarrollarán, ¿no? En estos 3 días que ha comentado Inma. Pensaremos, ¿no? Inma está pensando a lo mejor en poder hacer aquí, para los que estén en Zaragoza o los que quieran acercar, a lo mejor hacer un pequeño encuentro presencial, dado que ya se van pudiendo hacer, al menos aquí en la Universidad de Zaragoza, algunas cosas más, ¿no? Al menos vernos las caras, a lo mejor intentamos hacer algo y luego ya pues vernos aquí, que también tiene sus ventajas, ¿vale? Y bueno, pues gracias, lo mismo que Ana, si tenéis alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, pues a vuestra disposición, y gracias por vuestro interés en el tema. Pues muchas gracias a las dos. O sea, la verdad que podemos añadir que el manual no es un tocho de instrucciones así, sino que gráficamente di solo una cosa de cómo es. No se te oye. Sí. Ahora sí. Efectivamente, ¿no? El manual no es un tocho, como dice Ana, sino que está pensado, ¿no? Si vosotros lo abrís, ¿no? Lo abriréis virtualmente y lo que veréis será una pantalla con las 10 sesiones. Entonces, en esa pantalla con las 10 sesiones se podrá ir pinchando, ¿no? En cada una de las cosas y se irá abriendo, ¿no? Se irán abriendo los vídeos, se irán abriendo las fotos, se irán abriendo las explicaciones y irá abriendo todo, ¿no? Entonces, esperemos que sea accesible y amable, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Pues muchísimas gracias a las dos. Creo que ha sido un acierto, vamos, invitaros a cerrar las jornadas, porque pues sois las que conocéis el espíritu del proyecto, las que lo habéis gestado y imaginaos para los demás pues lo que ha sido participar, ¿no? En este reto de intentar hacer un poco lo que ellas hacen en otros terrenos, ¿no? Ha sido una fuente de aprendizaje para todos y seguís siéndolo. O sea que muchísimas gracias por estar aquí. Ana, Elena. Yo estoy viendo en la chat, agradezco mucho todos los comentarios por lo que a mí me toca, pero para el proyecto, por estas jornadas, ¿no? A los participantes. Y yo querría también agradecer mucho a Inma su labor, su empeño, porque se ha asumido la responsabilidad de ser el líder hemos pasado la pandemia, hemos tenido que reformular, hemos tenido una prórroga, en fin, todo eso ha sido fundamental, porque un proyecto de este tipo tiene muchos aspectos prácticos, muchas etapas, un terrible cronoprograma. Entonces, no me hacen mi caso, yo cronoprogramo, pero...
Bueno, pues gracias, Ana. La verdad es que yo no soy la líder, soy la coordinadora, que es muy difícil, muy diferente la palabra. En Sí. fin. Sí, veo Muy que bien. veis que llegan muchísimos mensajes y creo que es de agradecer a los participantes.